Nunca imaginé que le contaría esta historia a alguien. De hecho, ni siquiera yo termino de creerla. Pero después de lo que ocurrió el pasado octubre en los bosques del norte de Michigan, ya no puedo guardar silencio. Tal vez alguien más haya presenciado lo que yo vi. Tal vez lo comprenda. Mi nombre carece de importancia. Lo que importa es lo que fui testigo en ese lugar aislado. Soy un veterano retirado de la Marina. Estuve en Vietnam en 2 ocasiones. Vi mi parte de muerte y devastación. Perdí grandes amigos. Regresé a casa con una esposa que me ayudó a sanar toda esa oscuridad. Tuvimos 2 hijos, los criamos bien, los vimos crecer y establecer sus propias vidas. Pero hace 3 años, el cáncer se llevó a mi esposa. Así, de repente, la mujer que había sido mi ancla durante 42 años desapareció. Mis hijos viven en California. Ahora tienen sus propias familias. Los veo tal vez 2 veces al año, si tengo suerte. Navidad y quizás alguna otra visita. Es una existencia solitaria, pero he aprendido a convivir con ella. El bosque se volvió mi refugio. Siempre me encantó acampar y pescar, incluso desde niño. Después de la muerte de mi esposa, comencé a hacer travesías más largas, a veces de 1 o 2 semanas. Solo yo, mi equipo y el silencio de los árboles. Me ayuda a despejar la mente y evita que los recuerdos me devoren. El pasado octubre decidí emprender un viaje más antes de que comenzaran las festividades. Se acercaba Halloween, luego Acción de Gracias, Navidad. La época más solitaria del año para gente como yo. Pensé en internarme en zonas remotas cerca de la península superior, tal vez hacer piragüismo en los ríos de allá arriba. Llevé mi vieja canoa de aluminio, equipo de campamento y mi rifle. Siempre llevo el rifle. Nunca sabes con qué tipo de animales te puedes topar. El clima fue ideal la primera semana. Fresco, pero no helado, con cielos despejados. Encontré un buen lugar a unos 24 kilómetros del camino más cercano y acampé junto a un pequeño claro. Un río corría a unos 800 metros entre los árboles, perfecto para obtener agua y pescar. Ya había estado allí antes, así que conocía bastante bien la zona. Los primeros días transcurrieron como de costumbre. Me levantaba al amanecer, preparaba café junto al fuego, pasaba el día caminando o pescando. Por las tardes, junto al fuego, leía un viejo libro de bolsillo o simplemente contemplaba las estrellas. Era una tranquilidad absoluta, justo lo que necesitaba, pero las cosas comenzaron a volverse extrañas al 4.º día. Me faltaba agua, así que tomé mi cantimplora y bajé al río. Era media tarde, el sol se filtraba entre los árboles. Conocía el camino de memoria. Seguir el sendero del juego durante unos 10 minutos y luego descender hacia el sonido del agua. Estaba a unos 50 metros del río cuando lo vi. Al principio pensé que era un oso. Una figura grande y oscura se mantenía cerca de la orilla. Pero luego se incorporó y me di cuenta de que estaba erguido sobre 2 patas, no como un oso rabioso. Esa cosa simplemente estaba de pie como un humano. Pero no era un humano. Era enorme. Debía medir unos 2,5 metros, cubierto de pies a cabeza de un pelaje marrón oscuro, con hombros más anchos que cualquier hombre que hubiera visto y brazos más largos de lo habitual. Allí estaba, inmóvil junto al agua. Entonces me vio. Nuestras miradas se cruzaron y sentí algo que no había experimentado desde Vietnam. Puro terror animal. Me estudiaba como si decidiera si yo era amenaza o presa. Durante un par de segundos nos quedamos mirándonos fijamente. Luego se movió. Nunca había visto algo tan grande desplazarse tan rápido. Un instante estaba junto al río. Al siguiente, se internaba entre la maleza y desaparecía en el bosque.
Ramas crujían, hojas susurraban, y después, silencio absoluto. Me quedé allí un rato, intentando procesar lo que acababa de ver. Las manos me temblaban mientras llenaba mi cantimplora, y no podía dejar de mirar por encima del hombro, esperando ver esos ojos observándome desde las copas de los árboles. De regreso al campamento, intenté racionalizarlo. Quizá era un oso, después de todo. Tal vez la luz me había engañado. Pero sé lo que vi. Aquella criatura caminaba erguida como un hombre. Pero no era un hombre. Esa noche me costó conciliar el sueño. Cada mínimo ruido me hacía aferrarme al rifle. El viento moviendo las ramas sonaba como pasos. El ulular de los búhos se parecía a llamadas entre depredadores. Dormía a ratos, despertándome cada hora más o menos para revisar el perímetro de mi campamento. Alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté en un silencio absoluto. Si alguna vez has pasado tiempo en el bosque, sabes que siempre hay algún murmullo. Insectos zumbando, pequeños animales desplazándose, hojas crujientes movidas por el viento. Pero en ese momento no había nada. Un silencio sepulcral, como si todo el bosque contuviera la respiración. Fue entonces cuando comprendí que me estaban observando. No me moví, ni siquiera abrí del todo los ojos. Permanecí tumbado en mi saco de dormir, escuchando. Mi rifle estaba apoyado contra el árbol a mi lado. Lentamente, moví la mano hacia él. La sensación de ser vigilado era tan intensa que me erizó la piel. Como cuando estás en territorio enemigo y sabes que hay un francotirador afuera, invisible, y sientes ese frío pavor en el estómago. Permanecí así lo que parecieron horas. Finalmente, los sonidos habituales del bosque regresaron. Insectos, animales pequeños, moviéndose por el área. Lo que sea que me había estado observando se había ido. El amanecer nunca llegó lo suficientemente rápido. A la mañana siguiente, debería haber recogido el campamento y marcharme, confiando en mis instintos, pero la curiosidad me pudo. Seguía pensando en lo que había visto. ¿Era real? ¿Existía realmente algo tan grande viviendo aquí en la naturaleza? Decidí volver al río. Esta vez llevé el rifle y me acerqué río abajo. Encontré un escondite entre arbustos densos desde donde podía vigilar sin ser visto. Me acomodé y esperé. Durante las primeras horas no ocurrió nada. Empezaba a pensar que todo había sido producto de mi imaginación cuando los escuché llegar. Pasos. Pasos pesados y deliberados moviéndose por el bosque. Pero no era uno solo. Al menos 2, tal vez 3. Avanzaban río arriba, siguiendo el cauce del agua. Me agaché entre los arbustos e intenté controlar la respiración. A través de las hojas pude distinguir el lugar donde había visto a la criatura por primera vez el día anterior. Entonces aparecieron. 2 de ellos, ambos enormes, ambos caminando erguidos como humanos, pero claramente no humanos. El primero era del mismo marrón oscuro que ya conocía. El segundo, más claro, casi rojizo bajo la luz del sol. Se movían con un propósito, como si fueran los dueños de ese tramo del río. Y quizá lo eran. Los observé durante casi 1 hora. Capturaban peces de manera increíble. Metían la mano en el agua y los atrapaban sin redes ni herramientas. Sus reflejos eran impresionantes, más veloces que cualquier humano. En minutos, habían reunido suficiente para alimentar a toda una familia. Su forma de moverse era diferente a todo lo que había visto. En el agua, se deslizaban con elegancia, como bailarines pese a su enorme tamaño. Uno de ellos permanecía inmóvil en la corriente, luego atacaba como un rayo cuando pasaba un pez. Nunca fallaban. Cuando bebían del río,
Ahuecaban el agua en sus manos como lo haría cualquier persona. Se comunicaban con gruñidos bajos y gestos de manos, casi humanos, pero no del todo. Sus sonidos no eran ruidos al azar. Tenían un patrón, un ritmo que sugería lenguaje. En un momento, el de color más claro encontró algo en el agua. Un trozo de metal, quizá un viejo señuelo de pesca. Lo examinó con las manos, girándolo y mostrando cada detalle al otro. Ambos lo estudiaron largo rato, haciendo suaves chasquidos. Entonces, el más oscuro lo tomó y lo arrojó río abajo, como si quisieran borrar cualquier evidencia de presencia humana en su territorio. Lo más extraño era su inteligencia. No eran simples animales siguiendo instintos. Estaban pensando, planeando, comunicándose. En un momento, el más oscuro señaló río ahí abajo y emitió algún sonido al otro. Parecía una conversación, con idas y vueltas, gestos, incluso desacuerdo. El más claro negó varias veces antes de asentir finalmente. Me di cuenta de que estaba presenciando algo que no debía existir. Estas criaturas tenían su propia sociedad, su propia forma de organizarse y actuar. Eran organizados, tal vez incluso más metódicos que algunas comunidades humanas que había observado. Después de terminar de pescar, hicieron algo que me desconcertó profundamente. Limpiaron todo rastro de su actividad. Recogieron espinas y escamas de pescado. Incluso alisaron el barro donde habían estado. Dejaron la orilla del río prácticamente igual que antes de su llegada, como si quisieran borrar cualquier evidencia de su presencia. Entonces hicieron algo que me heló la sangre. El más oscuro me miró directamente desde mi escondite y emitió un sonido bajo al otro. No era agresivo, sino más bien una advertencia. Sabían que yo estaba allí. Probablemente lo habían sabido todo el tiempo, pero en lugar de confrontarme o huir, simplemente recogieron sus peces y se adentraron de nuevo en el bosque, como si nada hubiera pasado. Como si hubieran decidido que no valía la pena prestarme atención. Me quedé oculto durante otras 2 horas después de que se fueran. Tenía demasiado miedo de moverme. Mis piernas estaban acalambradas de tanto tiempo agachado entre los arbustos, pero no me atrevía a levantarme. ¿Y si había más? ¿Y si uno se había quedado para vigilarme? Finalmente reuní valor, salí de mi escondite y me arrastré hasta la orilla del río donde habían estado pescando. Tenía que verlo con mis propios ojos. Necesitaba encontrar alguna prueba de que lo que había presenciado era real. El suelo donde habían estado todavía estaba húmedo y pude distinguir las débiles huellas de sus pies en el barro. Eran enormes, quizá de 45 a 50 centímetros de largo, más anchas que cualquier pie humano, con lo que parecían marcas de garras en las puntas de los dedos. Intenté medir una con mi propia bota. Mi talla es 11 y junto a esas huellas parecía un calzado de niño. Fueran lo que fueran, parecían diseñados para la fuerza, hechos para sobrevivir en la naturaleza mejor que cualquier ser humano. También había otras señales. Ramas rotas a unos 2,5 metros de altura, mucho más alto de lo que cualquier humano podría alcanzar sin trepar. Arañazos frescos en la corteza de los árboles y un olor almizclado, salvaje, como pelo húmedo de animal mezclado con algo indefinible. Tomé fotos con mi vieja cámara digital, aunque sabía que probablemente no saldrían bien. La luz era escasa y me temblaban las manos. Me costó mantener la cámara firme, pero debía intentar documentar lo que había encontrado. Mientras capturaba la última fotografía, escuché algo que me dejó paralizado. Pasos en el bosque detrás de mí, pesados y deliberados. Alguien o algo se acercaba. Tomé la cámara y corrí. No miré hacia atrás, no intenté ver que me seguía. Simplemente me interné en la maleza hacia mi campamento, tan rápido como mis viejas piernas podían llevarme. Detrás de mí,
Oía esos pasos que marcaban mi ritmo. No corrían, solo caminaban con zancadas largas, capaces de cubrir el doble de mi distancia en cada paso. Lo que fuera que estaba allí no tenía prisa. Conocía estos bosques mejor que yo. Sabía que no podía escapar. Regresé a mi campamento y revisé todo mi equipo. El rifle estaba cargado y listo. Preparé una fogata alta para iluminar si algo aparecía al anochecer. Apilé leña extra a mano. Pero no ocurrió nada esa noche. Ningún visitante, ningún sonido de movimiento en el bosque circundante. Solo una noche normal en el bosque, salvo por la sensación persistente de que todavía me observaban. Intenté comer, pero no tenía apetito. Intenté leer, pero no podía concentrarme en las palabras. Cada mínimo ruido me hacía aferrarme al rifle. El viento en las hojas sonaba como respiración, el crujir de las ramas como pasos. Alrededor de la medianoche, escuché sus llamadas. Sonidos bajos y evocadores resonaban por el bosque desde diferentes direcciones. Una llamada, luego una respuesta desde otro punto y otra desde un tercero. Parecía un sistema de comunicación complejo, organizado, casi humano. Estaban dispersos a mi alrededor, quizás a 1 milla o más de distancia, pero definitivamente se comunicaban. Sus llamados continuaron aproximadamente 1 hora, a veces tan cerca que mi tienda vibraba con el sonido, otras tan lejanos que apenas los distinguía, pero siempre presentes, recordándome que estaba rodeado. No dormí nada esa noche. El amanecer llegó lentamente y con él la necesidad de tomar una decisión. Debería recoger todo e irme, regresar a casa y tratar de olvidar que todo esto había ocurrido. Pero algo me lo impedía. Quizá terquedad. Había planeado un viaje de 1 semana y no quería acortarlo. Tal vez curiosidad. Había sido testigo de algo extraordinario y una parte de mí quería ver más. O tal vez era algo más profundo. Quizá después de tantos años de soledad y de sentir que no pertenecía a ningún lugar, finalmente había encontrado algo que me hacía sentir vivo de nuevo, aunque aterrador. Así que decidí quedarme un día más. La mañana transcurrió con calma. Preparé el desayuno, ordené mi equipo e intenté actuar como si todo fuera normal, aunque el rifle permanecía siempre a mi lado y vigilaba constantemente los alrededores de mi campamento. Alrededor del mediodía, encontré señales de su presencia. Estaban a unos 100 metros de mi campamento, un sendero entre los árboles que hasta entonces había pasado desapercibido. La maleza estaba aplastada, con ramas rotas a la altura de los hombros, mucho más alto que yo. Esto no era un camino de ciervos ni de osos. Era algo completamente distinto. Unos 2,5 metros, cubierto de pies a cabeza de un pelaje marrón oscuro, con hombros más anchos que cualquier hombre que hubiera visto y brazos más largos de lo habitual. Allí estaba, inmóvil junto al agua. Entonces me vio. Nuestras miradas se cruzaron y sentí algo que no había experimentado desde Vietnam. Puro terror animal. Me estudiaba como si decidiera si yo era amenaza o presa. Durante un par de segundos nos quedamos mirándonos fijamente. Luego se movió. Nunca había visto algo tan grande desplazarse tan rápido. Un instante estaba junto al río. Al siguiente, se internaba entre la maleza y desaparecía en el bosque. Ramas crujían, hojas susurraban y después, silencio absoluto. Me quedé allí un rato, intentando procesar lo que acababa de ver. Las manos me temblaban mientras llenaba mi cantimplora y no podía dejar de mirar por encima del hombro, esperando ver esos ojos observándome desde las copas de los árboles. De regreso al campamento, intenté racionalizarlo. Quizá era un oso. Después de todo, tal vez la luz me había engañado. Pero sé lo que vi. Aquella criatura
caminaba erguida como un hombre. Pero no era un hombre. Esa noche me costó conciliar el sueño. Cada mínimo ruido me hacía aferrarme al rifle. El viento moviendo las ramas sonaba como pasos. El ulular de los búhos se parecía a llamadas entre depredadores. Dormía a ratos, despertándome cada hora más o menos para revisar el perímetro de mi campamento. Alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté en un silencio absoluto. Si alguna vez has pasado tiempo en el bosque, sabes que siempre hay algún murmullo. Insectos zumbando, pequeños animales desplazándose, hojas crujientes movidas por el viento. Pero en ese momento no había nada. Un silencio sepulcral, como si todo el bosque contuviera la respiración. Fue entonces cuando comprendí que me estaban observando. No me moví, ni siquiera abrí del todo los ojos. Permanecí tumbado en mi saco de dormir, escuchando. Mi rifle estaba apoyado contra el árbol a mi lado. Lentamente, moví la mano hacia él. La sensación de ser vigilado era tan intensa que me erizó la piel. Como cuando estás en territorio enemigo y sabes que hay un francotirador afuera, invisible, y sientes ese frío pavor en el estómago. Permanecí así lo que parecieron horas. Finalmente, los sonidos habituales del bosque regresaron. Insectos, animales pequeños, moviéndose por el área. Lo que sea que me había estado observando se había ido. El amanecer nunca llegó lo suficientemente rápido. A la mañana siguiente, debería haber recogido el campamento y marcharme, confiando en mis instintos, pero la curiosidad me pudo. Seguía pensando en lo que había visto. ¿Era real? ¿Existía realmente algo tan grande viviendo aquí en la naturaleza? Decidí volver al río. Esta vez llevé el rifle y me acerqué río abajo. Encontré un escondite entre arbustos densos desde donde podía vigilar sin ser visto. Me acomodé y esperé. Durante las primeras horas no ocurrió nada. Empezaba a pensar que todo había sido producto de mi imaginación cuando los escuché llegar. Pasos. Pasos pesados y deliberados moviéndose por el bosque. Pero no era uno solo. Al menos 2, tal vez 3. Avanzaban río arriba, siguiendo el cauce del agua. Me agaché entre los arbustos e intenté controlar la respiración. A través de las hojas pude distinguir el lugar donde había visto a la criatura por primera vez el día anterior. Entonces aparecieron. 2 de ellos, ambos enormes, ambos caminando erguidos como humanos, pero claramente no humanos. El primero era del mismo marrón oscuro que ya conocía. El segundo, más claro, casi rojizo bajo la luz del sol. Se movían con un propósito, como si fueran los dueños de ese tramo del río. Y quizá lo eran. Los observé durante casi 1 hora. Capturaban peces de manera increíble. Metían la mano en el agua y los atrapaban sin redes ni herramientas. Sus reflejos eran impresionantes, más veloces que cualquier humano. En minutos, habían reunido suficiente para alimentar a toda una familia. Su forma de moverse era diferente a todo lo que había visto. En el agua, se deslizaban con elegancia, como bailarines pese a su enorme tamaño. Uno de ellos permanecía inmóvil en la corriente. Luego atacaba como un rayo cuando pasaba un pez. Nunca fallaban. Cuando bebían del río, ahuecaban el agua en sus manos como lo haría cualquier persona. Se comunicaban con gruñidos bajos y gestos de manos, casi humanos, pero no del todo. Sus sonidos no eran ruidos al azar. Tenían un patrón, un ritmo que sugería lenguaje. En un momento, el de color más claro encontró algo en el agua. Un trozo de metal, quizá un viejo señuelo de pesca. Lo examinó con las manos, girándolo y mostrando cada detalle al otro. Ambos lo estudiaron largo rato,
haciendo suaves chasquidos. Entonces